Bueno, hoy día corresponde dentro de esta reunión clínica exponer la parte de enfermería y un tema muy importante que quise abordar, más que temas como de situaciones como críticas. Yo creo que una de las cosas que tenemos un desafío en esta unidad y en todo el hospital, que es la humanización en el paciente crítico pediátrico. Bueno, primero que todos decimos que hablamos de humanización, pero ¿qué es humanizar? Es, según la Real Academia, dice que es hacer humano, familiar y afable a alguien o algo. Es ablandarse, desenojarse, hacerse benigno. Humanizar es hacer humano a las personas, ¿ya? Si miran estas fotos, pareciera que nosotros, si nos ponemos a pensar que antes éramos deshumanizados. Por eso hablamos ahora de humanización, ¿ya? Y ahí podemos observar algunas fotos de situaciones que ocurrían antes y en algunos lugares siguen ocurriendo, pero no significa que nosotros muchas veces seamos deshumanizados, ¿ya? Siempre nos preguntamos qué es deshumanizar, es privar de caracteres humanos sin insensibilizar, endurecer. ¿Será que antes éramos deshumanizados? ¿Será que la pérdida o la falta de vocación nos ha vuelto más deshumanizados? ¿Será que la falta de recursos, dotación de recursos humanos u otros afecta cómo atendemos a los pacientes? Hay mucha literatura para leer en relación a la humanización y todas llegan como al mismo punto, que es que no. No es que nosotros seamos deshumanizados en la atención, sino que nosotros hemos evolucionado. ¿Ya? Hoy en día tenemos más herramientas, tenemos más acceso a la información, se han creado también muchas normativas, leyes, y el ser humano ha evolucionado donde antes normalizaba ciertas situaciones que hoy en día no hay que normalizarlas. Teníamos, a lo mejor era lo que había que hacer, y hoy en día también tenemos mucha más información para manejar mejor estas situaciones. En el año 2025 tenemos muchas cosas a nuestro favor, tenemos tecnología, tenemos muchos más recursos de literatura, tenemos más conciencia, tenemos muchas normativas y leyes que les voy a nombrar, que hace que nosotros podamos entregar una atención más digna. Un poco de historia. Hoy en día la conceptualización de la humanización en salud está desde hace varios años ya, pero la atención está centrada en la persona. Ya la UNESCO en el año 2005 también puso que la identidad de una persona tenía dimensiones biológicas, psicológicas, sociales, culturales y espirituales. Y dentro de todas también agregó una sexta dimensión que era lo emocional. ¿Ya? José Carlos Bermejo, eh, él también, muy como que le dicen también como el padre de la humanización en España, ya él tiene mucha literatura relacionada con la humanización en el cuidado, que está todo esto centrado a la persona, ¿ya? El cómo nosotros podemos trabajar con humanización, el cómo nosotros podemos mirar al paciente y no solo a la enfermedad, sino, no solo al síntoma, sino que como un todo, ya como un ser integral. Hay un cambio de paradigma. Antiguamente era el modelo biomédico, que era siempre centrado en la enfermedad. Después pasó a un modelo biopsicosocial, era como centrada en el enfermo. Y hoy en día un modelo más humanista, que es la atención centrada en la persona. Hay una definición que me gusta mucho cuando hablamos de humanización, que es como garantizar la dignidad de la persona cuando está más vulnerable, porque en ese momento cuando la persona está enferma o tiene alguna patología, es cuando está más vulnerable, ¿ya? Y es también una forma compasiva de tratar al paciente, de escucha activa, terapéutica y empática, y establecer una relación simétrica entre el profesional y el paciente. Un poco de historia de la humanización de salud en Chile.
en el año 2005, cuando empezó a hablarse de la reforma de salud, empezó a hablar que la dignidad de la persona humana será el centro de la reforma de salud. En el año 2006, los hospitales empezaron a abrir las puertas para que ingresaran los familiares a hacer acompañamiento en ciertos horarios por el programa Hospital Amigo, y también les entregó herramientas para trabajar en entregar como esta parte humana. En el año 2009, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ya, donde el artículo 25, que lo nombro un poquito más adelante, que también habla de la salud. Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes en el año 2012. Recuerden que en todos los establecimientos, incluso cuando nosotros somos pacientes, somos usuarios que accedemos a la salud, en todos los lugares existe nuestra Carta de Derechos y de los Deberes de los Pacientes. En el año 2021 que ingresó la ley Mila, que fue complejo, yo creo que para todas las unidades, no solo para la UPC pediátrica, sino que para todas las unidades donde teníamos un continuo del familiar que está evidenciado que ayuda en la recuperación del paciente, pero nosotros nos sentíamos observados. Hoy en día ya por lo menos podemos tomarlo como un complemento en esta salud, y la importancia que tienen los familiares, la presencia de ellos en la recuperación de los niños. En el año 2022 salió una ley que sanciona la violencia ginecobstétrica de las puérperas y de las pacientes que consultaban. ¿Ya? Y en el año 2024, finales del 2024, se creó esta norma técnica sobre calidad y seguridad. Como existe la pausa de seguridad y las caídas y otras cosas, también como el hospital de amigo que se va a supervisar a través de la calidad y seguridad del paciente. Y tenemos el proyecto del Comité de Humanización en este año. Ahí es donde sale la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 25, donde dice que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud, el bienestar y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Y humanizar es una cuestión ética, acorde con la dignidad humana y con la búsqueda del bien de la persona a la que se atiende. Hoy en día tenemos, de verdad, muchas instituciones, hospitales que están participando en hacer congresos. Nos está liderando en Chile el hospital del doctor Hernán Enrique Aravenas en Temuco. Se creó la Sociedad Chilena de la Humanización, y ahora en junio van a hacer el primer Congreso Iberoamericano de Humanización. Que eso antes nosotros en otros países está un poco más trabajado, pero nosotros estábamos a años luz todavía y ya se está implementando. ¿Cómo podemos avanzar hacia una atención humanizada? Primero, hay que sensibilizar, ¿ya? Porque no es algo que nosotros, sino que es un cambio de paradigma, como lo mencioné anteriormente. Todavía hay situaciones o eventos que todavía las personas lo normalizan, y hay que ir cambiando el paradigma, ¿ya? Hay que hacer consciente este cambio y interno, concienciación, ¿ya? Hacerlo parte de nosotros para que nos perdure en el tiempo. Si no, lo vamos a hacer por una vez y después lo vamos a dejar de hacer. Hace poco que nos mencionaron este manual de buenas prácticas de humanización en las unidades de pacientes críticos pediátricos, en el cual a modo personal y también lo conversamos con la jefatura, que nos gustaría empezar a evaluar cómo estamos, ya donde tiene 7 pilares fundamentales para las prácticas centradas en el paciente. ¿Ya? Entonces, este es un desafío que nos va a tocar hacerlo para poder ver cómo estamos, ¿ya? Y ahí es donde el primer punto, que dice acceso a la unidad, presencia y participación de la familia en los cuidados, contacto durante el ingreso, soporte de las necesidades emocionales, psicológicas, sociales, religiosas y espirituales de la familia, ¿ya? Porque también ven todo esto como la comunidad, no solo al paciente, sino que al paciente, a la familia y a la comunidad, su entorno, cómo está. La comunicación.
que es lo más importante. Cómo nos comunicamos entre los profesionales, cómo comunicamos información a la familia y cómo es la comunicación con el paciente. Recuerden que aunque sea un paciente pediátrico, él entiende, tiene alguien que lo pueda contener y pueda escuchar la información. Y también hay niños que son más grandes, adolescentes que ya pueden decidir. Así que la comunicación, sobre todo, yo creo que el primer punto es demasiado importante, que es cómo es la comunicación, cómo nos comunicamos entre los profesionales. ¿Ya? Ayer también en un ciclo de humanización hablaban de números, cómo podemos ver una persona un número distinto al otro, ya los colores y así, cómo podemos ir fomentando la comunicación, que sea efectiva, que sea asertiva, ¿ya? El bienestar del paciente, que tiene que llevar el bienestar físico, psicológico, promoción de la autonomía, bienestar ambiental y descanso nocturno. Esta es una de las más importantes, que está en el número 4, pero es muy importante, es cuidado del personal. Muchas veces exigimos y romantizamos el cuidado y no tenemos a veces todas las condiciones para cuidar este personal. Ya a veces no tenemos apoyo psicológico o que las personas constantemente estén en terapia o cómo abordar ciertas condiciones que son asociadas al manejo del paciente crítico, no al manejo técnico, sino que al manejo, exponerse a los problemas familiares y como siempre también soy como súper majadera en eso, que nosotros somos seres humanos, entonces siempre venimos a trabajar ya con una carga desde la casa emocional. A veces podemos tener los hijos enfermos, podemos tener el papá que está con cáncer o muchas situaciones en general. Y eso afecta cómo nos desarrollamos en ese día. Entonces, nos vamos desgastando. Hay muchos factores que están asociados a este desgaste y el burnout también que afecta a todos los profesionales. El síndrome de cuidados intensivos pediátricos, preparación al alta también, cómo educamos a la familia y la preparamos para el alta, hacer seguimiento, los cuidados al final de la vida. Ya muchas veces antes se mencionaba como las personas mayores que estaban más del final de la vida, pero también hay muchos niños que necesitamos hacerle un cuidado digno del final de la vida. Entregarle protocolización del cuidado, control de síntomas físicos, acompañamiento en situaciones, soporte a las necesidades emocionales y un buen soporte vital. Y lo último, que a veces no depende de nosotros, que es la infraestructura, que yo creo que una de las más difícil porque a veces las condiciones ambientales y de infraestructura cuesta mucho hacer modificaciones, ¿ya? No es porque estén las ganas, sino que lamentablemente a veces no se pueden hacer cosas, pero sí o sí, de 7, 6, yo creo que podemos trabajarlas. ¿Hay algo más que pueda hacer por el paciente y o la familia? Si el paciente fuera mi familiar, por supuesto que uno le gustaría que le dieran los mejores cuidados, no solo cuidados técnicos, sino que lo saludaran, lo trataran por su nombre, cuidar la privacidad, ¿ya? Aquí hay algunas fotos que puse yo en relación a situaciones que nosotros vemos de cómo humanizar, cómo hacer la estadía en la UPC pediátrica más amigable, más digna, más humana, ver cómo podemos con pequeños compromisos y con solo cambiar el paradigma de poder hacer muchas cosas. Y yo creo que nos quedan por hacer muchas más cosas para tener a estos niños dentro de estar hospitalizados, poder tenerlos felices, ¿ya? Y que su recuperación sea mucho más rápida. Hay niños que a lo mejor nunca se van a desconectar del ventilador, pero sí el tiempo que puedan estar, puedan disfrutar y estar con alegría. Les entregamos educación, les entregamos momentos de felicidad. Acá tenemos una paciente, esta foto está autorizada. Tenemos una paciente
que nuestra Javita, que ya está en su casa, feliz de la vida, como una reina, y permitimos ahí que pudiesen celebrarle su cumpleaños bajo todas las condiciones. Aceptamos que pudieran ingresar sus hermanos y todo, y celebrar y poder tomarse una foto familiar que antes no podían. No podían ni siquiera tomarse una foto con los dos papás porque teníamos una sola visita. Hoy en día podemos flexibilizar estas cosas. Acá también tenemos otro paciente que Lerin, pese que la doctora Bueno no nos vaya a retar, pero él lo único que quería en su vida era comerse unas papas fritas y pudimos otorgárselas. Ya. Aquí también tenemos otro paciente que lamentablemente ya no está con nosotros, pero también celebrándole su cumpleaños con el apoyo de su mamá. Situaciones que causan risa y nosotros siempre tratar de estar compartiendo con los pacientes, también celebrando cada una de las situaciones. Las chicas también apoyan en vestirse y decorar frente cuando hay fechas especiales. Acá también cuando celebramos la zona sur para un 18 de septiembre, que esto es parte de alegría del equipo, donde todos se comprometen a ensayar y a participar en todo esto que lidera la Marcelita del Chile Crece. Y este fue un desafío muy grande, que era la primera vez que sacábamos una paciente ventilada del hospital y con el apoyo de la doctora Navarro, el apoyo de la subdirección de enfermería, el apoyo de todos, sí, de todo el equipo, logramos sacar a la Trini al museo. Así que estuvimos ahí una mañana en el museo acá al frente, pero era una coordinación de llevar ambulancia, oxígeno, el equipo, kine, enfermera, todo para que otorgarle toda la seguridad, pero como dijo ese día la Trini, el mejor día de su vida. Nos queda un largo camino, pero ya comenzamos. Así que nos queda todavía harto por mejorar, harto por protocolizar. Así que vamos que se puede. Muchas gracias. Gracias, Marcela, por tu presentación. Bien emocionante. Un desafío grande para nosotros y para todas las unidades, tanto UC pediátrica, básico, poli, un montón de desafíos que tenemos por delante. Así que buen paso que nos das como un approach bien, bien emocional. Abremos las preguntas, por favor. Sí, Marce, ¿puedes sacar la Perfecto. presentación para vernos todos? Bueno, yo te quería felicitar, la verdad, por el tema que Ay, escogiste. sí. Es un tema que estamos tratando ahora todo a nivel del hospital y no solo del hospital, sino que, bueno, del servicio de salud y del ministerio. Y creo que es fundamental porque, como tú decías, independientemente de la falta de recursos que tenemos y que probablemente vamos a tener siempre. Somos un hospital público y tenemos en un país en desarrollo y siempre tenemos más necesidades, pero hay cosas que se pueden hacer sin necesidad de recursos. Y es el dar un trato digno y que de repente significa el saludar, decir buenos días, despedirse, hablar con las personas por su nombre, pedir amablemente las cosas, tratar también de no enganchar porque ellos están preocupados, están viviendo un momento de angustia, de dolor cuando tienen a los hijos acá, me refiero a los padres, porque claro, cuando partió esto de la incorporación de la familia, de los padres a la UPC, que fue hace 2 años, ¿no? Un año, 2 años, así como ya de entrar de manera permanente, hubo mucho conflicto y es obvio, porque uno está acostumbrado a trabajar solo y trabaja como mejor, se puede decir.
pero claramente está demostrado que para la recuperación de los pacientes, el que estén con sus padres, con sus figuras de apego, es muchísimo mejor y también es un derecho para los padres de estar junto a su hijo. Hubo hartos problemas al principio y todo, pero yo creo que se ha ido solucionando súper bien. Y eso es algo que realmente me enorgullece a mí como jefa de servicio. Eh, Así que hay que seguir trabajando en eso y también en lo que tú dices de cuidar al personal, ¿ah? Porque claro, o sea, uno está ahí expuesto a todos, los papás, como decía, vienen como con muchas emociones, a veces emociones negativas, angustia, con muchas veces un nivel sociocultural muy bajo que les impide manejar las emociones y poder expresarlas de buena manera, las expresan como con agresividad y todo, y uno tiene que, fuera de no enganchar y tratar de ir reduciendo esas energías, también eso va produciendo un desgaste. Y es un desgaste que yo creo que en eso sí que estamos al debe acá, porque hay muchas cosas que uno puede hacer con pocos recursos y todo, pero estamos con un déficit súper grande de apoyo a todos nuestros funcionarios, como de la humanización desde ese punto de vista, por pocos recursos, pero yo creo que en eso sí que hay que invertir. Porque si uno está bien, los otros pueden estar bien, tenemos que invertir, como hemos conversado, en mejorar la comunicación efectiva, en dar distintas herramientas, pero también en cuidar y en acoger a la persona que está mal. Y yo creo que nuestros funcionarios muchas veces dan mucho y uno les exige mucho y les da poco en retribución en términos de eso, de como del cuidado, del decir estoy mal, ya no, ven y anda a hablar con alguien, digamos, para que te ayude. Aquí eso yo creo que estamos en un debe y que bueno, que tenemos que trabajar. Pero felicidades realmente y bueno, seguimos adelante. Es un programa además que tenemos que hacer. Gracias, gracias, gracias. Quiero Acá, hablar. mira. Ahí, ahí está. Está el Dale. micrófono abierto. ¿Puedo hablar? Sí, sí, por supuesto. Va. Quiero hablar. El tema de la humanización me encanta, me mata, creo que es nuestro desafío, y quiero contar una historia de 1 minuto y medio. La semana pasada en nuestra UCI tuvimos una paciente extraordinariamente grave en ECMO, en el cual participamos muchos equipos. Y participó un cardiocirujano X de este hospital en 3 oportunidades en procedimientos invasivos. La noche del viernes hubo un problema grave con la paciente, con sangramiento muy importante del sitio de las cánulas, donde se conecta el equipo, y se pidió ayuda al equipo ECMO. Mientras todo el equipo de UCI manejaba a la paciente. Esto se transformó en una hemorragia exsanguinante, un paro prolongado y la paciente finalmente falleció a los 20 minutos. La situación era dantesca, como una película de terror. Eh, Imagínense lo que es una paciente literalmente exsanguinada, como las películas de guerra, así de Vietnam. Sangre por todos lados, y el equipo devastado después de pelearla durante 5 días, 24/7. El cardiocirujano, que era el mismo que había participado en los 3 procedimientos, llegó 40 minutos después. Al equipo le bastaba con que le hubieran dicho buenas noches, qué terrible de haber sido todo esto que tuvieron que vivir, no saben cuánto lo siento. Sin embargo, no hubo nada de eso, nada, solo un par de comentarios súper desafortunados. Hizo unos procedimientos, retiró las cánulas, escribió en la ficha y se fue. Creo que ese es el mejor ejemplo de la deshumanización en la medicina. Y humanizar parte por decir buenos días, buenas tardes,
dar las gracias, pedir disculpas y darle un abrazo al que lo está pasando mal. Eh, Creo que eso es lo básico, es el desde. Eh, y debemos partir por eso. Nosotros los médicos, las enfermeras, los test, los kinesiólogos, el equipo de salud. Cuando somos capaces de hacer eso, el resto viene por añadidura. Eh, Eso quería decir. Los deprimí a todos, lo siento, pero es una realidad y la vivimos hace menos de una semana. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Y es verdad, yo creo que todo el cambio del paradigma parte por uno. Parte por uno y parte por, como decía la doctora, el decir buenos días, el ponerse en el lugar no solo del paciente, sino que también del equipo de salud, que lo mencionaba también la doctora Evia, que estamos al debe todavía con el tema de cuidar, tener todas las herramientas y para poder cuidar al cuidador. Eso. ¿Alguien más tiene una pregunta? Bueno, ¿no? Vamos a hacer eso. ¿No? Así que muchas gracias. Gracias a todos por su participación. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias. Gracias, gracias.